¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este análisis a fondo sobre el ecosistema global de telecomunicaciones. Hoy vamos a desentrañar esas reglas invisibles que literalmente mantienen al mundo entero conectado. Vamos a entrarle de lleno porque allá afuera hay una arquitectura silenciosa, meticulosamente diseñada que hace posible absolutamente todo. Desde esa llamada de rutina que haces por la mañana hasta transferencias financieras masivas que cruzan los océanos en fracciones de segundo. Y bueno, para arrancar, tenemos que hacernos una pregunta buenísima. ¿Qué pasa realmente si alguien decide ignorar las reglas del Internet? Digo, no es como que exista una especie de policía del Internet global con placas y patrullas que vaya a tocarte la puerta o arrestarte si decides armar tu propia red desde cero a tu propio gusto. Pero ojo, las consecuencias de irse por la libre y saltarse el guión técnico mundial son masivas y la mayoría de las veces catastróficas para cualquier modelo de negocio. Para desmitificar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o ITU por sus siglas en inglés, vamos a ver cómo se construye esto a través de 5 puntos. El arquitecto invisible, los 3 pilares, el poder del mercado, ejemplos en el mundo real y finalmente conectando el ecosistema global. Empecemos con nuestro primer punto, el arquitecto invisible y los orígenes de la conectividad global. Fíjense en esto, la ITU no es una organización nueva que haya surgido con el boom del Internet o de los smartphones. Para nada. De hecho, nació hace muchísimo tiempo, en 1865, como la Unión Telegráfica Internacional. 1865, piénsenlo un segundo. Es la organización intergubernamental de su tipo más antigua del mundo. Empezó manejando cables de telégrafo en Europa y ¡wow! Ha evolucionado de una forma impresionante hasta ser hoy una agencia súper especializada de las Naciones Unidas. Su trabajo diario es titánico. Coordinan el uso del espectro radioeléctrico a nivel mundial, asignan las posiciones en órbita para los satélites y, lo más importante para las redes de hoy, desarrollan esos estándares técnicos críticos que hacen que los datos fluyan sin interrupciones. Pasemos a la sección 2, los 3 pilares, o cómo se estructura la ITU. Para entender cómo opera este gigante, podemos dividirlo en 3 grandes sectores. Primero tenemos la ITUR, que está metidísima en las radiocomunicaciones. Son los que gestionan milimétricamente el espectro y las órbitas. Básicamente, sin ellos nuestros satélites chocarían allá arriba y las señales de celular serían un desastre de interferencias. En medio está la ITT, que es el motor de la estandarización técnica. Aquí es donde se define rigurosamente cómo operan nuestras redes de fibra óptica y los switches. Y por último tenemos a la ITD, dedicada al desarrollo, con la gran misión de impulsar el acceso a estas tecnologías y cerrar la brecha digital en países en vías de desarrollo. Estos 3 pilares son literalmente lo que sostiene todo nuestro ecosistema mundial. Pero aquí hay una diferencia enorme en cómo se aplican las reglas. La ITUR se maneja con un reglamento de radiocomunicaciones que tiene el peso de un tratado internacional, o sea, es legal, estricto y vinculante. Por otro lado, la ITUT opera de una manera súper interesante. Sus estándares técnicos nacen simplemente como recomendaciones voluntarias. La magia de todo esto ocurre cuando los reguladores de cada país adoptan estas recomendaciones en sus propias leyes locales. Y hago énfasis en la palabra voluntarias, porque nos lleva directo a preguntarnos, ¿por qué una corporación multimillonaria seguiría reglas que técnicamente no son obligatorias? Ahí es donde entramos a la sección 3, el poder del mercado, las consecuencias del incumplimiento. La dura realidad es que es el propio mercado quien vuelve obligatorias estas reglas. Digamos que un fabricante decide ignorar la norma de la ITUT. ¿Qué pasa? Pues se enfrenta a un riesgo altísimo de incompatibilidad. Sus equipos no se van a poder comunicar con los de nadie más, se vuelven una isla digital aislada. Además, sufren una pérdida devastadora de economías de escala. Fabricar hardware a la medida, fuera del estándar mundial, es absurdamente caro y nada sostenible. Y bueno, si cruzas la línea y violas una norma estricta de la ITUR, como transmitir en una frecuencia satelital no asignada, ahí sí los reguladores locales te van a caer con sanciones durísimas. Estamos hablando de multas millonarias o peor, la confiscación inmediata de todos tus equipos. Vamos a llevar todo esto a la práctica en la sección 4, ejemplos en el mundo real. Estándares de ingeniería en acción. Aterricemos estos inmensos conceptos macroeconómicos en la ingeniería de redes del día a día. Tomemos, por ejemplo, el estándar G.709 de la ITUT. Este parámetro define bit por bit cómo deben armarse las tramas de datos que viajan a velocidades loquísimas en las redes ópticas de transporte. Si este estándar no existiera, sería un caos total. El hardware de la marca A en un continente simplemente no podría sincronizarse ni conectarse con el switch de la marca B en otro continente. Esa interoperabilidad que hoy damos por sentada, desaparecería por completo. Ahora, lo que me parece fascinante de este siguiente estándar, el G.652, es cómo dicta hasta la física de los cables que pasan debajo de nuestras calles. No se limita a decir vagamente de qué tamaño es el núcleo de la fibra de vidrio.
No, especifica matemáticamente cosas vitales para el enlace, como el diámetro del campo modal, la atenuación permitida y cómo se dispersa la luz en distancias largas. Seguir esta matemática al pie de la letra es lo único que garantiza que dos frágiles fibras de vidrio de diferentes fabricantes se puedan fusionar con calor en medio de una trinchera urbana a la medianoche y que funcionen a la perfección sin perder la señal de luz. Pasando al lado del software y la gestión, tenemos la recomendación Y.1564. Esta es básicamente la mejor metodología de la industria para probar servicios Ethernet simulando estrés real en la red. Te deja medir múltiples flujos de tráfico al mismo tiempo. ¿Y por qué es tan indispensable? Imagínense a un mega banco global que contrata un enlace de 10 gigabits por segundo. Obviamente, el banco no le va a creer al proveedor nada más porque sí. Necesitan pruebas irrefutables para validar ese servicio. Este estándar es justamente ese terreno neutral que demuestra con números fríos que el cliente corporativo está obteniendo el ancho de banda y la estabilidad por la que está pagando. Y así llegamos a nuestra última parte, la sección 5, conectando el ecosistema global y entendiendo la escala. Para poner esto en perspectiva de una forma muy clara, imaginen que la ITUT es como un gran diccionario universal para todas las máquinas del planeta. A ver, no hay ninguna ley estricta que te prohíba sentarte a inventar una gramática nueva y un idioma privado, ¿verdad? Pero en el momento que intentes ir a una conferencia de negocios internacional hablando ese idioma inventado, nadie en la sala te va a entender. En el desarrollo tecnológico pasa exactamente igual. Crear tu propio lenguaje cerrado no te va a llevar a la cárcel, pero el libre mercado te va a aplicar un castigo automático mucho peor: la irrelevancia total y cero participación en el comercio global. Siguiendo esta misma línea, piénsenlo con la inmensa infraestructura de trenes de la revolución industrial. La ITU es esa entidad que define el ancho exacto, al milímetro, de las vías. Puedes instalar rieles completamente diferentes en tu terreno porque crees que es una mejor idea y seguro te funcionará de maravilla para mover vagones en tu propia fábrica. Pero en el instante exacto en que quieras sacar esos bienes y unirte a la red de suministro nacional, tus trenes van a llegar a la frontera y no avanzarán ni un centímetro más. Los estándares técnicos de esta organización son, de manera muy literal, la única vía que nos conecta a todos. Y esta cita resume maravillosamente cómo logramos el milagro de estar conectados todos los días. La gobernanza de las telecomunicaciones no necesita depender de una policía global coercitiva. Su verdadero poder masivo, que ha sostenido por más de siglo y medio, está en el valor innegable de tener un lenguaje técnico en común. Si decides ignorar estas pautas, te quedas fuera de la norma y, por lo tanto, inmediatamente fuera del mercado, castigado por el peso de la incompatibilidad. Es una lección increíble sobre cómo la colaboración a escala planetaria se logra mediante el beneficio mutuo. Así que los dejo con esta pregunta. ¿Se les ocurre algún otro sector de ingeniería moderno donde unas recomendaciones supuestamente voluntarias tengan un poder económico tan absoluto sobre el mundo entero? Sin duda, te deja pensando. Mil gracias por acompañarnos en este análisis y mantengamos siempre esa curiosidad por descubrir a los arquitectos invisibles que construyen nuestro mundo conectado.